Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Tú eres más. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad,
Muy buenas noches para todos los que están en este programa del Viernes en Familia de nuestra comunidad de Reino. Quiero saludarlos, quiero desearles lo mejor y vamos a tener un tema muy interesante que se llama Introducción al Reino de Dios. Son unos fundamentos muy importantes que necesitamos todos conocer. Tal vez muchos de ustedes lo conocen ya, otros no los conocen. Los que no los conocen van a conocerlos y los que ya lo conocen los van a recordar. De modo que bienvenidos todos a este día viernes de familia y vamos a hacer una oración, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. A ver, todos ahí, por favor, pónganse de pie. No porque tengan que estar de pie, puede quedarse sentado, pero para estirarnos, para hacer un poquito de ejercicio, pongámonos de pie y tengan su libreta de apuntes, su Biblia a la mano, su lapicero, porque esto va a ser muy interesante para todos ustedes, los principios del reino de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por todos y cada uno de los que están conectados, por sus familias, por sus llamados, por sus ministerios. Gracias, Señor, porque en esta noche tú les vas a mostrar algo muy importante, fundamentos claves para conocer lo que significa el reino, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor. Tú eres el jefe del reino, tú eres el Rey, Señor. Muchas gracias y pido que el Espíritu Santo, Señor, haga una obra muy especial en el corazón de todos aquellos. Quiero también aprovechar, Señor, para colocar en tus manos todos los que están enfermos, Padre. Todos aquellos que han estado con problemas de salud. Señor, que tú obres a favor de ellos y que sean ellos entendiendo de que tu buena voluntad es agradable y perfecta. Muchas gracias, quedamos en tu presencia para recibir este rema de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con lo siguiente, unas preguntas. ¿Por qué hay tanto odio en el mundo? ¿Por qué hay tanto racismo en el mundo? Tantas guerras. ¿Por qué hay tantas religiones? Hay más de 6.500 religiones en el mundo. Pensamos que solamente una. No, hay una oficial en Colombia, que era oficial, ya no es oficial. Pero hay miles de religiones. Ahora, ¿por qué no podemos amarnos unos a otros en la tierra? ¿Por qué hay tanta tensión entre política y religión? Uno llega a una casa y dicen, en esta casa no se habla ni de política ni religión. Entonces no hay nada de qué hablar. No hay nada de qué hablar. Porque yo llego a una casa es hablar no de religión, vengo a hablar de reino. Y el reino es política, el reino es gobierno. ¿Hay futuro para nuestros hijos con todos estos problemas? ¿Hay esperanza para este mundo? Creo que vamos a tratar de responder, si no todas, algunas preguntas de estas. Toda la humanidad busca un mundo mejor. Esta solución no se halla ni en la política ni en la religión, sino en una noción que ha sido mal interpretada por más de 6.500 años. Un concepto que fue establecido desde antes de la fundación del mundo, pero que con la caída de Adán se perdió. Es una palabra que afirma el Señor. Igualdad, significado y propósito de cada uno de los 9.000 millones de humanos sobre este planeta, que merecen lo mejor en la vida. Es una idea maravillosa que ha estado latente por los siglos esperando ser descubierta. Quisiera decirles que después de escuchar este mensaje entenderá que sí hay esperanza para la humanidad, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestras generaciones, pero solo si nos conectamos con la fuente de la creación y con los conceptos originales de nuestro Creador para la vida en el planeta Tierra. Estos maravillosos conceptos fueron introducidos a la Tierra hace más de 2000 años por un joven carpintero, maestro aldeano, proveniente de Galilea, que posteriormente fue mal interpretada y se perdió en la complicada formación de la religión. Jesús tenía un solo mensaje: el reino de Dios. Sus primeras declaraciones en público a la humanidad revelan la prioridad del reino.
Miremos Mateo 4:17 que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer anuncio de Jesús fue el arribo del reino de los cielos a la tierra. ¿Cuál era esa idea? La idea era el reino. Es traer esa visión del reino a cada uno. Cuando uno oye esta palabra reino, muchas ideas y conceptos vienen a nuestra mente a causa de nuestra cultura, desarrollo social y educación informal o formal. El concepto de reino hoy no se puede entender fácilmente porque los reinos han desaparecido, han sido abandonados o destruidos. Trataré de introducirlos en los conceptos principales y naturaleza del verdadero reino, tal como fueron presentados por el Creador. El reino en contraste con la religión, ideología política, sistema de gobierno o sistema social. Bienvenidos al reino de Dios. ¿Cómo está conformado el concepto de reino? ¿Cómo son los cargos de un reino? Los conceptos son unipersonales. El rey es único y soberano. Observemos los reinos que existen o que han existido, que ustedes han conocido. El rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Australia, todo son. ¿Cuáles son los cargos de un reino? Entonces imaginémonos esto, son unipersonales. El rey no consulta a nadie, el rey es soberano y único. Segundo, el concepto de reino es vitalicio, son de por vida. Él no va a ser removido por nadie porque es soberano. C, es hereditario. El reino es hereditario. Cuando el rey muere, pasa a sus herederos. ¿Qué se necesita para que haya un reino? Miremos a ver qué necesitamos para que haya un reino. Primero, necesita una jurisdicción, un territorio. El territorio del reino para Cristo es el universo. Necesita un rey. Para que haya un reino se necesita un rey. Nosotros tenemos nuestro rey que es Cristo. Tercero, se necesita una constitución o estatutos. Nosotros la tenemos. Es la palabra de Dios. Y D, se necesita un pueblo que obedezca, sus hijos, que somos nosotros, sujetos a ese rey. ¿Cuáles son los puntos claves de lo que es reino de Dios? Es el lugar donde Dios regula y ejerce su dominio. Otro, es el área donde Dios ocupa su posición preeminente. Otro, es el ámbito donde Dios es la máxima autoridad. El reino no consiste en una localidad geográfica del mundo. El reino no es un himno nacional. El reino no es una bandera. Es una localidad geográfica espiritual. No es natural, por eso no consiste en una localidad geográfica del mundo. Es algo espiritual. El reino no puede experimentar. Se puede experimentar cuando eres gobernado por Dios y tú gobiernas. De resto, si no gobiernas. Ahora, el reino de Dios es sinónimo del reino de los cielos. ¿Por qué se perdió el reino? Por la desobediencia de Adán. Dios lo expulsó del reino, que es el paraíso, que es el jardín, y este quedó bajo el gobierno del mundo. Después de que Adán fue expulsado, inicia una etapa muy dolorosa para toda la humanidad. Con el pecado de Adán, todo quedó contaminado. Adán perdió sus sentidos espirituales, quedó solo con los sentidos naturales y no volvió a comunicarse directamente con su Creador. Adán perdió el reino, no una religión. Pierde el dominio sobre la tierra, no pierde el cielo. Por lo tanto, el objetivo de la búsqueda de la humanidad no es una religión ni el cielo en sí mismo, sino un reino perdido. Esta es la razón por la cual la religión nunca podrá satisfacer la profunda hambre que hay en el corazón del hombre. Ninguna religión puede sustituir el reino de Dios o llenar el vacío que existe en el alma humana. El hambre del corazón humano es por el reino perdido. El poder de la religión radica en servir como un sustituto del reino y por lo tanto obstaculizar a la humanidad en la búsqueda de la respuesta genuina a su dilema.
Esto saca a la luz varias verdades significativas. Entre otras están las siguientes. La religión preocupa al hombre y es lo que el hombre hace hasta que haya el reino. Mientras no llegue el reino, el hombre está en medio de la religión. Así sea la religión evangélica, así sean los cristianos. Necesitamos llegar al reino, porque el reino es el que hace que la religión salga. La religión prepara al hombre para dejar la tierra. El reino le da el poder para dominar la tierra. La religión se enfoca en el cielo. El reino se enfoca en la tierra. La religión es alcanzar a Dios. El reino es Dios viniendo al hombre. La religión quiere llevar la tierra al cielo, pero el reino quiere traer el cielo a la tierra. El Creador inicia un plan de rescate. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios estableció su prioridad en el principio de la creación. Ese era el objetivo de Dios. Era necesario que Jesucristo viniera a la tierra como expresión del Padre. La prioridad de Dios para la humanidad era restaurar al hombre y redimirlo de sus pecados. Es regresar al hombre a su estado original. Jesús enseñó la prioridad del reino en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La instrucción final de Jesús para nosotros al establecer el reino es que busquemos la justicia del reino. Este es el concepto de vital importancia que ha sido diluido en las aguas de la religión y debe ser recobrado si queremos entender el reino y experimentar la vida abundante que todos los humanos merecemos vivir. La palabra justicia viene del campo de la ley, no de la religión, e implica un posicionamiento correcto. Ser justos significa estar alineado con la autoridad, estar en buenas relaciones con la autoridad, estar en un alineamiento legal o legítimo y estar parados correctamente a los principios y cumplir las exigencias de la autoridad del rey. El reino no es comida ni bebida, el reino es justicia, paz y gozo. Por eso el reino no se puede obtener en un país. Nosotros miramos, por ejemplo, cuando hablamos de tequila y de los tacos, inmediatamente nos imaginamos un país que es México. Cuando hablamos de la bandeja paisa, nos imaginamos a Colombia, ¿sí? Pero el reino no es comida ni bebida, es decir, el reino no lo vamos a encontrar en la tierra en una forma natural, porque el reino tiene un concepto netamente espiritual. El reino es justicia, paz y gozo. Justicia, cada cual recibe lo que merece. Cuando hay justicia, viene la paz. Si no hay justicia, no hay paz. Y cuando viene la paz, hay gozo. Y eso lo experimentamos los que estamos con este concepto. El concepto del reino no fue un invento de la humanidad, sino fue la primera forma de gobierno introducida por el Creador. Este concepto aparece primero en el libro de Génesis, en la creación del hombre. La misión original del hombre, dada por Dios, fue una tarea del reino, que tenga dominio sobre la tierra. El plan de Dios para la humanidad era extender su reino celestial, su gobierno, a través del principio de la colonización. La misión del hombre era establecer la influencia y la cultura del cielo en la tierra. Por medio de su descendencia, el hombre, la hermosa historia y mensaje de la palabra, no es sobre una religión, sino sobre una familia real. Debemos entender dos cosas claras con respecto al concepto original de reino. Primero, cada persona sobre la tierra, sin excepción alguna, busca un reino. Y segundo, el concepto de reino es muy superior a todo concepto gubernamental concebido por el hombre. La advertencia es que un reino debe ser gobernado por un rey justo y benevolente. De lo contrario, un reino no probaría ser mejor que ningún otro sistema de gobierno, más conocido como feudalismo, como la dictadura
como el comunismo, el socialismo y la democracia. Ninguno de estos sistemas de gobierno supera al gobierno del reino de Dios. Pero nosotros no es fácil entenderlo, puesto que en América no existen sistemas de reinos para gobernar naciones. Por el contrario, los sistemas de gobierno en América se establecieron como rebelión contra un reino. Entonces podemos entender todo lo que pasa en América Latina. Eso viene de nuestros ancestros. De todos modos, un reino regido por un rey soberano, justo y benevolente, sigue siendo el mejor sistema de gobierno que la humanidad podría desear. Es mucho mejor que el sistema democrático. La razón es sencilla. El concepto de reino es de origen celestial y no terrenal. Su aparición en la tierra se debe a otro concepto que se originó en el cielo, el concepto de la colonización. Colonización es el sistema celestial para la influencia terrenal. Para poder entender esto es necesario que veamos el cuadro completo. Nosotros los humanos, divididos como estamos por religión, etnia, geografía, identidad nacional, sistemas de gobiernos y economías diferentes, tenemos problemas a la hora de captar el cuadro completo de que somos una aldea global. Las diferentes culturas religiosas y las aldeas territoriales a menudo nos impiden ver verdaderamente cuánto tenemos en común unos con otros. En el fondo, todos tenemos los mismos temores, esperanzas, sueños y necesidades. Todos compartimos el deseo común de ser capaces de controlar nuestras circunstancias. Conscientemente o no, todos buscamos un reino en el cual seamos iguales, disfrutemos de los mismos derechos, beneficios, seguridad, libertad, salud y abundancia, vidas con significado y propósito en medio de nuestra búsqueda miope de mejoramiento. No logramos reconocer que un reino así sea disponible para que lo alcancemos, pero nunca lo veremos hasta que retrocedamos para captar el cuadro completo. Ver el cuadro completo es ver el final antes de comenzar. En alguna ocasión hice una predicación que se llamaba Comienza por tu final, y aquí vemos este concepto, mantener ese fin claramente. Hoy estamos preocupados con las fases intermedias y no podemos ver el cuadro completo. Debemos recuperar el plan original de Dios para nosotros. El principio, Dios emprendió un hermoso proyecto de construcción llamada raza humana. El propósito original de Dios al crear la humanidad, su cuadro completo, era extender su gobierno invisible al mundo visible. Él quería extender su nación celestial a otro territorio. Entonces, su plan celestial era establecer en la tierra una colonia del cielo. La colonización se originó en la mente de Dios, no es un invento del hombre. El propósito original de Dios era establecer una manifestación de su reino celestial en la tierra sin venir Él. O sea, sin venir Él mismo a residir aquí. El reino tiene que estar en la colonia. La mera influencia de esa autoridad es suficiente a través de sus representantes delegados. Él deseaba tomar a algunos ciudadanos del cielo y ponerlos sobre la tierra para establecer la colonia. ¿Cómo lo lograría? Miremos algunas declaraciones de la Biblia que es la constitución del reino de los cielos. Al igual que cualquier otra constitución, la Biblia establece los principios, leyes y características que definen el reino de Dios. Miremos el preámbulo de la Constitución. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tremendo es esto. Este es el comienzo. Esta declaración inicial establece el reinado universal de Dios por derecho divino de creación con absoluta autoridad para hacer lo que a Él le plazca. Más adelante encontramos los estatutos coloniales de la tierra. Repasemos un concepto que ya hablé y es el concepto de la conquista, la colonización. Cuando un país toma la decisión de ir a invadir a otro, a conquistarlo como hicieron los españoles con nosotros, entonces lo hacen por la fuerza.
¿Cuál es el objetivo? Conquistarlo, convertirlo en un reino, y el rey original del país conquistador envía su delegado, y ese delegado trae la cultura de ese reino, trae el lenguaje, trae la mentalidad del rey. Por ejemplo, cuando Inglaterra invadió a las Bahamas, él traía el embajador que el rey de Inglaterra colocó en las Bahamas, trae la mentalidad del rey, colocó todo, la cultura, el idioma, todo. Por eso es que, por ejemplo, en Inglaterra los vehículos llevan el timón al lado derecho. Entonces en Bahamas también el timón va al lado derecho. Esa es la idea, traer la cultura, traer el pensamiento del rey al país conquistado. Y eso era lo que Dios quería, pero no a la fuerza, sino estableciendo su reino, ya estableciendo su reino. Miremos los estatutos generales que está en Génesis 1 del 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con estas palabras, el rey y señor del cielo declaró su plan colonizador. Su estatuto colonial delineó el propósito y definió los parámetros de la colonia. También designó a las personas que recibirían la responsabilidad de llevar a cabo el deseo del rey. Notemos que esta declaración no dice nada acerca de la religión. Es un documento de gobierno que define el plan y establece la autoridad gubernamental. De modo que el rey, en esta declaración, declara su cuadro completo: crear seres como él mismo, ubicados en la tierra, y dejarlos que gobiernen por él como vicerregentes de su gobierno celestial. Este era su plan y su propósito al crear al hombre, y como los propósitos de Dios son inmutables, este sigue siendo su plan todavía. Dios creó hijos y no siervos ni esclavos. ¿Por qué Dios esperó miles de años desde la promesa en el Edén sobre la restauración del reino hasta su cumplimiento con la venida de Jesús? Dios tuvo que permitir que el curso de la historia humana fluyera hasta que el tiempo fuera preciso, para que podamos entender todo lo que perdimos en el reino, y más aún, entender los principios que lo rigen. Dios necesitaba un propósito exacto a manera de ejemplo. A través de los siglos, muchas civilizaciones humanas y reinos se levantaron y cayeron, hasta que finalmente apareció un reino que tenía todo lo que Dios esperaba para mostrar cómo se suponía que su reino debía funcionar en la tierra. Cuando el Imperio Romano llegó al poder, tenía el concepto de ciudadanía, tenía el concepto de señorío, o sea, de propiedad. Tenía un rey y un dominio, que era el César. Practicaba la colonización. Tenía tal influencia que ante un avance, la parte del mundo conquistada se volvía igual a ella. Cuando Dios vio a Roma, dijo: es exactamente lo que quiero. Cuando el tiempo fue correcto, el Rey de los cielos envió a su Hijo a restaurar su reino sobre la tierra. Pablo lo expresa de este modo. Gálatas 4:5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. La plenitud del tiempo no tiene nada que ver con sazones. Cuando la sazón de la historia era correcta, cuando el Imperio Romano se había levantado para servir como ejemplo viviente, cuando estaba en su lugar según el propósito divino, Dios envió a su Hijo al mundo físico con el mensaje: el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado.
¿Cuál es el propósito de restaurar el reino? No era para darnos una religión, sino restaurarnos a nuestros plenos derechos como hijos e hijas de Dios, e hijos del Rey. El reino de los cielos desea hijos e hijas, no sirvientes, un corazón de siervo. Un corazón de siervo es como lo dijo Jesús en Mateo 20 del 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si somos herederos y estamos destinados a gobernar en el reino de nuestro Padre, entonces deberíamos aprender a entender su reino, cómo opera con sus principios y conceptos. Debemos pensar y hablar como ciudadanos del reino. Este es el mensaje más importante de nuestra era y es la respuesta al dilema del hombre antiguo y del hombre moderno. Según Jesucristo, todos se abren paso por encontrarlo y se abren paso por aferrarse a él. Lucas 16:16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Cada uno de los 9.000 millones de individuos sobre la tierra buscan el reino. Y solamente los valientes lo encuentran. Solamente los violentos, no violencia física, sino las personas decididas, centradas en Cristo, son los que encuentran el reino. El tiempo no me da para más. En una nueva oportunidad examinaremos conceptos claves del reino de Dios. Espero con estos conceptos sencillos, cortos, breves, haber aclarado para todos ustedes sobre esto lo que significa el reino de Dios. Voy a hacer una oración para darle gracias a Dios y que esta palabra se convierta en un rema, en vida para cada uno de nosotros. Señor, muchas gracias por tu reino. Gracias porque nos has dado un rey, Señor. Señor, nos has dado una jurisdicción que es el planeta, que es el cosmos. Señor, nos has dado unos estatutos que es tu palabra. Señor, y nos has dado un pueblo, o ha dado un pueblo, que somos nosotros, para someternos a un rey soberano, a un rey inmutable, a un rey amoroso, benevolente. Señor, muchas gracias. Yo pido que el Espíritu Santo cubra a todos aquellos que escuchen esta palabra. Les dé la revelación, les inquieta el corazón para conocer todo lo que es un reino. Muchas gracias te damos, Señor. Dejamos en el tiempo, Señor, todo esto para que el Cristo se incremente en cada uno de nosotros con estos conceptos. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la adversidad, fuerza en debilidad, el cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad, poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia.
Christmas